Hola chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí. Ah, qué bueno. Le pido mil disculpas, pero tuve que solventar un problemita así que mil disculpas. Así que bueno, esperemos creo que la doctora Moreira se iba a conectar. Que ella me dijo que se iba a conectar. Bueno, faltan 3 minuticos. Ujú. Así que, bueno, vamos a poner en mute mientras llegan los demás y empezamos a las 5 en punto, ¿les parece? Gracias por su compromiso y conectarse nuevamente y por su flexibilidad y comprensión. Aló, ¿me escuchan? Perfecto, Sandrina, ¿me escucha? perfecto. ¿Y Vale, pues, Connie? Bueno, Pues también. dale. Bueno, vale. comienzo.
Vale, Voy a empezar gracias. por donde quedamos. A ti, perdón, perdón. Ahí voy. Voy a No, no, conversar por después donde... hablamos, Por... tranquilo. Sí, después Vale, hablamos. pues, lo importante es que Dale, se haya resuelto. Nada, eso, gracias. Ya, entonces vuelvo a poner mi... Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto, chicos? y Ah, te como veo. que no. Ah, perfecto. Entonces, bueno, como les estaba conversando, habíamos hablado lo que ocurría cuando estábamos en el estado de ayuno. Y lo que les quería comentar es que fíjense que cuando ven estas líneas así entrecortadas, eso es porque la acción de la insulina en el periodo de ayuno, ¿sí? Está bloqueado, está inhibido. Y el glucagón es el que está como protagonista, como les dije ahora. Cuando estamos en el estado postprandial, ¿sí? Fíjense que aquí la situación es otra, es otra. Y aquí, básicamente, fíjense que ahora el glucagón está entrecortado porque está inhibido, porque debería estar inhibido, y la hormona que empieza pues a tomar protagonismo es la insulina que se produce en la célula beta del páncreas. ¿Y qué es lo que hacemos cuando estamos en un periodo de ayuno? Normalmente en periodo de ayuno lo ideal es que la glucosa llegue máximo hasta 140, ¿ok? 2 horas después de haber comido, no más de ahí, ¿sí? Y lo que se hace, como estamos ingiriendo alimentos, entonces va el cuerpo lo que dice, bueno, debo almacenar energía y precisamente la insulina lo que hace es depositar depositar esa Doctora, glucosa, disculpe esos que la moleste. Es que la ah, presentación no se ve. yo pensé que se veía, no me No, dijeron no. nada. Ya, un momento, déjame salirme de modo presentación, que algo pasó. Yo pensaba, ay, que no estaba compartiendo mi pantalla. Gracias, José Ángel. Ya, voy otra vez, ya va. Yo sí decía, hay algo raro acá, pero bueno, menos mal que me avisaste. Sí, que yo dije, bueno, Dame. será que soy yo, pero sí, era que no se veía. Ya, perfecto, no pasa nada así. Bueno, menos mal que gracias por avisarme, te imaginas que avance, avance. ¡Ah! Ya, listo. Ahora creo que Ahora, ahora sí. sí se ve. Ya va, pero espérate que va más lento. Ya. Ahora Ahora sí sí. lo ven. Sí, Gracias, profe. perfecto. Disculpe. No se preocupe de nada. Bueno, entonces, como seguíamos aquí hablando, bueno, ya les expliqué, ahora sí pueden ver en el periodo prandial, fíjense cómo aquí ocurre todo lo contrario. Aquí la hormona protagonista es la insulina, ¿ok? Y lo que va a hacer la insulina, que es liberada por las células betas del páncreas, es precisamente almacenar todos esos carbohidratos que nosotros ingerimos en nuestra alimentación y los va a almacenar como glucógeno en el hígado, en el músculo esquelético y también como ácidos grasos adentro del tejido adiposo. Y hay un efecto también a nivel del tracto gastrointestinal, que lo vamos a ver más adelante, que es el efecto incretina. Y esto lo que hace es que se liberan ciertas otras hormonas y ellas van a estimular a la célula beta del páncreas para producir más insulina. ¿Ok? Entonces es como el organismo es sabio. Cuando estamos en periodos que estamos alimentándonos, ¿qué es lo que tiene que hacer el cuerpo? Almacenar toda esa glucosa para cuando estemos en ayuno, este, mm, cuando estemos en ayuno, eh, en periodos de ayuno, entonces allí la situación es más bien al contrario y hay que liberar nuestros medicamentos, nuestros alimentos. ¿Ok? Entonces, si seguimos avanzando, aquí esto es cómo ocurre la regulación de la secreción de la insulina. Este es un cuadro que, para que puedan entender cómo se comporta y de aquí viene también cómo es el mecanismo de acción de algunos medicamentos. Fíjense que aquí tenemos una célula. Dentro de esta célula, fíjense que aquí está el receptor de insulina, ¿ok? Y cuando precisamente la insulina se une a su receptor, este receptor tiene varias unidades, tiene el SUR1, el KIR 6.2 y aquí hay un canal de potasio. ¿Ok? Este canal de potasio, cuando ellos se unen, ellos lo que va a hacer es que va a activar este transportador, que es el GLUT, y que va a depender, hay GLUT4, GLUT2, va a depender de qué tipo de transportador dependiendo del tejido, y va a permitir la entrada de glucosa. Y aquí es como ocurre
toda esta vía de señalización o metabolismo de la glucosa, ¿verdad? Para almacenarla en vesículas, ¿verdad? Y ella lo que va a hacer que cuando una vez que se une la insulina, aquí están todas estas insulinas en esta vesícula y a través del calcio y a través de otros de la acetilcolina, que es otro neurotransmisor, estas vesículas van a llegar hacia la membrana y por un proceso de exocitosis se va a liberar al plasma estas vesículas de insulina. Como pueden ver, esto también tiene otros transportadores o otros moduladores como son los SST2, ¿verdad? Que va a inhibir todas estas vías de repolarización. Y también hay otra que aquí tienen el efecto de las incretinas, aquí están los alfa-2 agonistas. Entonces fíjense cómo la secreción de insulina es bastante complicada, pero yo me conformo con que ustedes sepan que cuando uno habla de resistencia a la insulina es porque la insulina no se unió a su receptor y este GLUT no se va a la superficie y no puede hacer transportar que entre la glucosa dentro de la célula y por lo tanto estos gránulos de insulina pues también van a estar allí sin ser liberados. Entonces eso es lo que ocurre durante la regulación de la secreción de insulina. Luego, aquí se ve un poco mejor cómo es el receptor de la insulina, que era lo que yo le decía. También ella tiene otras cadenas, las alfas y las betas. Esto es más o menos parecido a lo que les comenté anteriormente. Y fíjense cómo aquí, cuando se une la insulina, estos dos cadenas betas que antes estaban unidas, ellas se desunen y se fosforilizan y esto van a activar una serie de proteínas o de vías de señalización y este GLUT4 que está acá, que es el transportador, se va a ir hacia la superficie y por ahí va a ingresar, va a permitir que entre la glucosa y va a ir hacia el metabolismo de la glucosa, que hay como 6 vías de señalización como vimos anteriormente. Una de las más importantes es la glucosa 6-fosfato, que es de la exoquinasa. Entonces, fíjense que el receptor de insulina es también bastante complejo, tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta y que para que actúe debe estar fosforilado, como muestra la gráfica. Luego, ¿cómo hacemos el diagnóstico y la fisiopatología? Estos valores no han cambiado mucho desde la última vez que se hizo la revisión. Hoy en día se dice que una glucosa plasmática en ayuna debe estar igual o menor a 100 o igual o menor a 5.6 milimoles por litro. Le doy las dos medidas porque en muchos laboratorios pueden utilizar milimoles, entonces ya ustedes saben, bueno, 100, menor de 100 es un equivalente a menor de 5.6 milimoles. Luego tenemos otro que es lo que se llama la glucemia en ayunas alterada, que es la GAA. Y aquí es cuando la glucosa ya está entre 100 y 125, es decir, subió por encima de 100, pero no llega al valor de 126, que es el que empieza a hacer como diagnóstico de diabetes. Y después, cuando uno hace una prueba de la curva de la tolerancia a la glucosa, esta es una prueba que uno primero hace un basal, mides la glucosa en ayunas sin haber ingerido, luego das a beber una sustancia azucarada de 75 gramos de glucosa y a las 2 horas, o sea, a los 120 minutos, vuelves a hacer la medición de la glucosa. Eso es lo que se llama una curva de tolerancia a la glucosa y ella, ¿qué te puede dar? Si tú tienes, lo ideal es que tú tengas menos de 140 a las 2 horas. Entonces, por eso, si tú tienes entre 140 y 199, ¿ok? Ya tú puedes decir que hay una intolerancia a la glucosa, ¿ok? Porque tu organismo no está procesando esa cantidad de glucosa, que esta es la máxima estimulación que le podemos dar al páncreas. Y por otro lado, ya tenemos el diagnóstico de lo que sería diabetes mellitus, que es cuando
cuando ya los valores de glucosa son igual o mayor a 126 miligramos por decilitro. En este cuadrito se puede ver de una manera gráfica, aquí es cuando tenemos normal. Fíjense que aquí es normal menor de 100 en ayunas. El eje de las X es postprandial, fíjense que debe ser menor de 140. Y aquí se dice que la hemoglobina glicosilada, la HbA1c, debe ser menor de 5.6. Normalmente nosotros no utilizamos la hemoglobina glicosilada como diagnóstico porque todavía la forma de ella medirse no está estandarizada. Entonces uno mismo se puede hacer una hemoglobina glicosilada en un sitio o en otro laboratorio o en otro y puedes tener 3, 4 valores diferentes. Entonces, por eso la ponemos porque en otros países fuera de Venezuela, pues sí existe una metodología estandarizada y por eso la utilizan como diagnóstico. ¿Ok? Luego tenemos cuando hablamos de prediabetes, que es esta que se ve aquí azul oscuro. Fíjense que aquí las glucosas están entre 100 y 125, que no llegan a 126, y da una intolerancia a la glucosa porque los valores de glucosa posterior a la ingesta o a la carga de 75 gramos está entre 140 y 199. Y fíjense que la hemoglobina A1C está entre 5.7 hasta 6.4. Esto es lo que tradicionalmente uno llama como prediabetes, porque es una etapa previa. Y luego ya tenemos este que está aquí, este morado, ¿verdad? En donde ya las glicemias en ayunas están igual o mayor a 126 y las glicemias posterior a la ingesta o a la carga dieron mayor de 200. Si tienes esos valores de glucosa y haces una hemoglobina 1C que es mayor a 6.5, se dice que esa persona tiene la condición de diabetes. Luego, aquí fíjense que aquí están cuáles son esos criterios, como les dije anteriormente. Algo bien importante que le quiero resaltar es que en las primeras etapas, cuando la glucosa está entre 126 o hasta 200, los pacientes no están tan sintomáticos, es decir, no tienen tantos síntomas. Por eso es que se llega tarde el diagnóstico. ¿Okay? Y cuando un paciente sospecha que puede tener diabetes y uno le hace la glucosa en ayuna y está ya en 126, 127, aunque sea un poquito, ya hay que hacer el diagnóstico junto con otras cosas, ¿no? Entonces, fíjense que los criterios diagnósticos básicamente son estos: síntomas de diabetes más glucosa plasmática al azar de 200 miligramos por decilitro o 11.1 milimoles por litro. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? Básicamente son 4, son las 4 P, que es pérdida de peso, poliuria, polidipsia y polifagia, es decir, comen mucho, orinan mucho, tienen mucha hambre, polifagia, y la pérdida de peso no es que hay, qué bueno que está bajando de peso, es porque cuando la glucosa pasa de 200 miligramos por decilitro, la glucosa es osmóticamente activa, entonces ella arrastra consigo agua y por eso los pacientes empiezan a perder peso. Entonces, cuando usted tenga una persona con diabetes y está perdiendo peso, ese paciente no está bien, ese paciente está descompensado y lo más seguro es que tenga glicemias por encima de 200. Entonces, mucho cuidado con eso. Después, como le dije anteriormente, una glucosa plasmática en ayuna mayor de 126 o igual o mayor a 7 milimoles por litro, y si hacemos una curva de tolerancia a la glucosa, vemos que tienes una glucosa plasmática a las 2 horas, ¿verdad? Mayor a 200, que fue lo que les comenté, porque entre 140 y 199 todavía se considera prediabetes o una intolerancia a la glucosa, y bueno, y la hemoglobina A1C mayor o igual a 6,5. Esos serían los criterios diagnósticos para la diabetes. Luego, importante, cuando ustedes tengan un paciente al frente, ¿ok? Y les llegue, y si el paciente tiene cualquiera de estos factores de riesgo que están acá, ustedes están en la obligación de hacer una pesquisa, es decir, a esos pacientes ustedes le tienen que hacer una curva de tolerancia a la glucosa, porque probablemente esos pacientes tengan o prediabetes o diabetes.
Entonces, entre ellos, fíjense que tenemos lo del sobrepeso o la obesidad. ¿Ok? Recordar que un índice de masa corporal mayor de 25 o más es indicativo de que hay un problema de peso, ¿no? Y se pone aquí o 23 porque para las personas provenientes de los países asiáticos, el punto de corte de ellos es mucho menor. Si tiene familiares en primer grado, etnia con alto riesgo, como son los afroamericanos, los latinos, que entramos nosotros, el asiático americano y el americano, también antecedentes de enfermedad cardiovascular, aquellas personas que tengan problemas de hipertensión o que tengan hipertensión alta, que tenga un HDL menor a 35, unos triglicéridos mayor de 250, también está una condición, otra condición endocrinológica que es el síndrome de ovario poliquístico, el sedentarismo, también las personas o las mujeres que hacen prediabetes, que tienen ya prediabetes, lógicamente a esas personas también hay que hacerle sus exámenes anual y también fíjense que aquellas personas, mujeres que hagan diabetes estacional durante el embarazo, porque el embarazo, ese es otro capítulo aparte, que no voy a hablar de eso ahorita. Yo ahorita en este momento estoy hablando más que todo de diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1. Nosotros hay que hacerle su evaluación porque el 15% de las mujeres que hagan diabetes durante su embarazo, que hagan diabetes mellitus gestacional, van a hacer diabetes en los próximos años. Personas a partir de los 45 y bueno, y si es que los valores están todos normales, hacerle cada 3 años, ¿no? Eso es lo que se recomienda en las guías. Por otro lado, solo para su conocimiento, existen muchísimas formas de diabetes, ¿verdad? Como pueden ver, hay tipo 1, que son la destrucción de las células beta. Esto me da un déficit absoluto de insulina, es decir, hay cero producción de insulina. Y esta puede ser, bueno, la que es mediada inmunológicamente o una idiopática. Aquí estamos hablando de la diabetes tipo 1. Y después tenemos la diabetes tipo 2, ¿ok? Que esta es la que se ve con lo que hay con cierta insulinoresistencia. Y aquí hay un defecto en la secreción de insulina, pero sí hay cierta cantidad de insulina. Lo que pasa es que no es suficiente para poder manejar la cantidad de glucosa. Y después están otros tipos que tienen que ver con alteraciones o desórdenes monogénicos. Estas son genéticas en su mayoría, otras condiciones endocrinológicas como el síndrome de Cushing, la acromegalia, el hipertiroidismo, ¿ok? También importante, la diabetes también puede ser inducida por algunos fármacos. El más común son los esteroides. Cuando las personas están en tratamiento con esteroides más allá de 12 semanas, es decir, más allá de 3 meses, esa persona hay que hacerle un control más seguido porque puede desarrollar una diabetes secundaria a fármacos. También hay ciertas infecciones como el citomegalovirus, la rubiola, y también hay otros síndromes genéticos asociados con la diabetes, como el Klinefelter, Prader-Willi, el síndrome de Turner. Estas son distrofia miotónica, la porfiria, enfermedad de Huntington, Klinefelter, Prader-Willi y el Turner. Estas son anomalías endocrinológicas. Pero para que sepan que fíjense que ustedes estas no se van a enfrentar con tanta frecuencia y no pretendo, pero para que sepan que no solamente es la tipo 1 y la tipo 2 como uno creyera, ¿no? Y nosotros, bueno, al nivel cuando uno está empezando, uno lo que más va a ver es la tipo 1 y la tipo 2, es la más frecuente. Ahora, aquí entrando un poquitico más en lo que ya conversamos, fíjense cómo yo aquí tengo, como les dije, fíjense que aquí está, en azul son las personas que no tienen diabetes y fíjense que en rojo son las personas con diabetes. Entonces, ¿qué me indica esto? Fíjense que cuando yo les mido las concentraciones de glucosa hepática, o sea, endógena, porque se produce a través del hígado, fíjense cómo en la persona que no tiene diabetes, cuando yo como, yo no tengo por qué tener una producción endógena de glucosa. ¿Por qué? Porque lo estoy suministrando a través del alimento. Entonces, fíjense como la persona sin diabetes, no, más bien su producción de glucosa endógena
es baja. En cambio, que la persona que tiene diabetes, fíjense cómo los niveles aumentan. ¿Por qué? Porque está produciendo el hígado, está produciendo glucosa, sacando glucógeno en forma de glucosa y además tengo glucosa a través de la alimentación. Entonces fíjense cómo sus concentraciones de glucosa van a ser mucho más altas. Cuando vamos al músculo esquelético, en cuanto a lo que es la utilización de la glucosa, o sea, si hay o no resistencia o si pueden ellos tener, almacenar esta glucosa en forma de glucógeno, fíjense que las personas sin diabetes, que es el azul, lo hacen. Es decir, ellas pueden, como no tienen ningún problema de resistencia a la insulina, ni ningún déficit de insulina, ellos pueden normalmente introducir su glucosa dentro del tejido muscular y se almacena. En cambio, que fíjense que los pacientes en la condición de diabetes no está. Esto se ve más que todo en la diabetes tipo 2. Acuérdense que diabéticos tipo 1 hay déficit absoluto, hay cero insulina. Pero en el diabético tipo 2 todavía hay algo de secreción de insulina, pero no es suficiente. Después, cuando midamos el glucagón, acuérdense que si yo doy comida, yo les comenté en las primeras láminas que el glucagón tiene que estar suprimido. ¿Okay? El glucagón, cuando yo estoy comiendo, yo le estoy metiendo más glucosa a mi cuerpo, entonces no necesito que la hormona glucagón esté activa. ¿Por qué? Porque no necesito producir más glucosa endógena, ¿no? Entonces, fíjense cómo las personas con diabetes no se le inhibe el glucagón sigue actuando. Cuando vamos a las concentraciones de insulina, normalmente la secreción de insulina es basal y luego hace como unos picos. ¿Por qué? Porque yo tengo una secreción de insulina basal, pero cuando yo como desayuno, almuerzo y cena, o cuando meriendo o como algo que contenga carbohidratos, ¿verdad? Debe haber un aumento de la secreción de insulina para bajar esa concentración de carbohidratos. Esta es la curva normal de una persona que no tiene diabetes. Pero el paciente con diabetes, fíjense, primero retarda mucho la secreción y por otro lado es poca la cantidad de insulina que tiene en su plasma. ¿Ok? Y cuando vemos el tejido adiposo, como yo les dije, una persona sin diabetes, que es el azulito, ellos van a poder almacenar toda esa glucosa en forma de ácidos grasos dentro del tejido adiposo, mientras que la persona que tiene la condición de diabetes no. Entonces sus niveles van a estar mucho más altos. ¿Vamos bien hasta acá? Déme enseñar porque claro, yo no veo a nadie, no sé si siguen conectados o no. Ok, súper. Bueno, entonces aquí nosotros hoy en día se dice que nosotros pasamos de un triunvirato, luego a un octeto y ahora hablan de los 11 flagrantes de la diabetes, ¿ok? ¿Por qué? Porque inicialmente se decía que había solo una disfunción de las células alfa y beta en el páncreas, que fue lo que les expliqué anteriormente. Entonces, pero después se empezaron a ver otros factores. Claro, cuando yo tengo una alteración, una disfunción de las células alfa o beta, tengo secreción inadecuada de insulina y una secreción aumentada de glucagón. ¿Eso qué me va a llevar? A hiperglucemia. Por otro lado, como tengo una secreción inadecuada de insulina y tengo una resistencia a la insulina, ¿a qué me va a llevar eso? Me va a llevar a que no haya captación de la glucosa por el músculo, está disminuida, y por otro lado, tampoco va a haber captación de glucosa en el tejido hepático y por otro lado, tampoco se va a almacenar la glucosa acá. Más bien ocurre todo lo contrario. Entonces, todo esto, al yo tener una captación disminuida de glucosa en el tejido adiposo, en el hígado y acá en lo que es el tejido muscular, me van a conllevar a la hiperglucemia. Por otro lado, les comenté que hay un efecto incretina que más adelante lo vamos a definir un poco mejor y vemos que esas dos sustancias, esas dos hormonas que son el GLP-1 y el GIP, ellos también están disminuidas. Entonces, al estar disminuida, no me potencian a la célula beta para producir insulina y me lleva a hiperglucemia. Por otro lado, el riñón hoy en día se ha visto que tiene un papel bien importante en lo que es en la regulación de la glucosa, porque ellos también tienen unos transportadores a nivel del túbulo proximal renal
Y cuando eso está alterado, va a haber una reabsorción mayor de la glucosa y también me va a llevar hiperglicemia. Y por otro lado, también hay alteración de los neurotransmisores que también me llevan a hiperglucemia y también el sistema inmunológico. Entonces, como pueden ver, de ¿cómo es que? Del triunvirato, que eran tres cositas, pasamos un octeto y ahora se están involucrando otros factores que serían los 11 flagrantes de la diabetes. Luego acá, este es el efecto incretina, solamente para que vean que este es nuestro intestino y aquí vienen unas moléculas y que se conoce como el efecto incretina. Ya ves que aquí no me agarra esto. Fíjense, Nauk hace un buen tiempo atrás, ¿verdad? Él mostró que si yo administraba la glucosa en forma oral, ¿ok? Yo iba a tener si yo administraba glucosa tanto de forma oral, que es la verde, como intravenosa, las dos iban a estar en la misma concentración, ¿ok? Uno lo medía, yo administraba glucosa ya fuera vía oral o vía intravenosa, fíjense cómo estas dos curvas están igualitas. Sin embargo, esto ocurre en una persona normal. Sin embargo, personas que ya tienen déficit de insulina, ¿okay? Cuando hacen esta prueba de tolerancia a la glucosa oral, comparada con la infusión intravenosa de glucosa, fíjense cómo hay un aumento de la insulina. Hay algo que te dice por qué produzco más insulina en comparación a la vía intravenosa. Entonces, esta diferencia es lo que se conoce como el efecto incretina, es decir, hay algo que a mí me está potenciando la secreción de insulina, cosa que no ocurre en esta primera curva. Entonces, hay algo que me está explicando y eso fue lo que denominó Nauk, que era el efecto incretina. ¿Okay? Esa diferencia es la que se conoce como el efecto incretina. Ahora, ¿cómo está ese efecto incretina en pacientes que tienen diabetes y en pacientes normales? Veamos que estos son los pacientes con normal, ¿okay? Que no tienen diabetes. Entonces, fíjense, tiene su glucosa plasmática en ayuna, ¿verdad? Tiene la glucosa oral y la glucosa intravenosa es exactamente igual, ¿verdad? Y cuando vamos a ver ese efecto incretina, hay algo que la insulina me ayuda a aumentar. Hay algo que me hace que me incrementen los niveles de insulina y cuando pasamos a los pacientes con diabetes, ¿verdad? Que sería esta parte de la gráfica que les estoy mostrando acá, fíjense como para empezar hay unos valores de glucosa mucho más altos que lo inicial, fíjense, ¿no? Y por otro lado, fíjense que las dos curvas están igual y el efecto incretina, fíjense que es muy pobre, es decir, el efecto incretina está disminuido. Entonces, eso es otra condición que se le suma al efecto a la diabetes. Entonces, estos pacientes, por eso es que tienen mucha más hiperglucemia. Después, ahora, ¿a qué se debe ese aumento de la secreción de insulina? Bueno, se debe a que nosotros, todos nosotros, ¿verdad? Aunque no tengamos la condición de diabetes, sí, vamos a producir dos hormonas, dos sustancias, que una es el GLP-1, que se produce en las células L del ilion, y tenemos otra que es el GIP, que son las células K en el yeyuno. Entonces tenemos que el GLP-1 es el péptido similar al glucagón tipo 1, ¿sí? Y después tenemos el GIP, estas son sus siglas en inglés, provienen de el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, ¿ok? Entonces esas son las dos hormonas que se producen acá en esta parte del ilion, en células L y células K, y ellas van a ir hacia el páncreas y me van a potenciar la secreción de insulina. Pero el cuento no termina aquí, porque ¿cómo actúan ellas? Bueno, las personas ingieren su comida, hay una respuesta
incretina, es decir, se liberan estas dos sustancias y ellos van a ir a los islotes pancreáticos y van a estimular la célula beta para que secrete más insulina. O sea, tiene como un efecto indirecto. ¿Ok? Entonces, hasta ahí íbamos bien con lo que era, cómo era la fisiopatología de la diabetes tipo 2, básicamente, porque la tipo 1, como les digo, es ausencia o déficit absoluto de insulina por parte del páncreas, porque efectivamente allí hubo un proceso que, ¿cómo? Ay, como algo genético, puede ser algo genético o otro proceso inmune, eso, inmunitario, que me haya destruido el páncreas en su totalidad y por eso no podemos pues producir nada de insulina. Entonces, en endocrinología es muy sencillo cuando queremos tratar problemas hormonales porque cuando nosotros tenemos déficit de la hormona, ¿qué hacemos? Inyectamos la hormona. Y cuando tenemos mucha hormona en exceso, ¿qué hacemos? Damos medicamentos que me ayuden a controlar esa hormona. Entonces, en endocrino es fácil. Entonces, ahora, si pasamos a la diabetes tipo 1, vemos, como pueden ver ustedes aquí, hay una gran variedad de insulina. Todas estas son insulinas diferentes a las NPH y a las regular. ¿Okay? Estas son insulinas que son análogos de DNA, son mucho más específicas, producen menos hipoglucemias que las previas, que las NPH y la regular, que es la insulina cristalina, ¿okay? Que básicamente se ven más que todos en instituciones, en hospitales. En cambio que estas insulinas tienen, como son de DNA, producen menos hipoglucemia y son de mejor calidad y también tienen un periodo de acción diferente. Más adelante vamos a ver cómo se clasifican las insulinas según su tiempo de acción. ¿Okay? Entonces fíjense que aquí tenemos varios, aquí hay mucha, aquí hay Taslantu, que es la insulina glargina, aquí tenemos también el Evemir, que su nombre es Determin, tenemos, y aquí están los Levemir, pero en forma de pen. Entonces, como pueden ver, hay muchas otras insulinas, también está la Humulin, que es la NPH, de Lilly. Hay muchos tipos de insulina que nos ayudan. De hecho, aquí no hay una que, antes había una que era premezclada, que esa premezclada tenía tanto de acción rápida como de acción lenta. Entonces, por ejemplo, había una de Lilly que era 70-30, o sea, tenía 70 de acción lenta y 30% de rápida. Estaban en un mismo pial, en un mismo cartucho. Y de verdad que eso es muy difícil, porque entonces si tú modificabas algo de la lenta no querías modificar la rápida, era imposible, porque al modificar una, modificabas la otra, ¿no? Entonces ya esa casi hoy en día no se ve. También está la insulina de Gludec, que esta es una nueva generación, es de Novo Nordisk y tiene una concentración bastante alta y bueno, y se utiliza una vez al día. Entonces acá podemos ver por qué salen tantos tipos de insulina. Bueno, nacen porque le hacen cambios en sus cadenas. La insulina tiene dos cadenas, tienen las cadenas alfa o las cadenas beta o A y B y tienen una secuencia muy determinada de aminoácidos y están unidas por puentes disulfuros, como pueden ver. Entonces, dependiendo, por ejemplo, si yo sustituyo en este terminal y en vez de tener glicina y pongo arginina, entonces ya me da una insulina glargina. Si yo luego a la cadena beta le hago estos cambios de prolina, lisina y tronina y le dejo solo lisina y prolina, fíjense que ya tengo una insulina tipo Lispro. Si le cambio y no tengo nada, sino le dejo glulicina, tengo otra insulina. Si tengo el aspartato, insulina aspar y así. Fíjense que cada una, dependiendo de los cambios en los aminoácidos, me va a generar un tipo de insulina diferente. Si seguimos avanzando, aquí está lo que yo les decía. Existen diferentes tipos de insulina según su acción. Tenemos de acción corta, de acción larga,
lo que yo les hablaba de las combinaciones de insulina. Y hubo una época, claro, que las personas le temen mucho a la aguja de inyección y tal, entonces se probó una insulina inhalada a fresa, pero esta nunca llegó a Venezuela. O sea, yo no tuve nunca la oportunidad de poder utilizar esta presentación y hay que mejorar mucho su biodisponibilidad, la forma de administración, porque igual inhalar algo genera mucha molestia cuando uno inhala algo. Entonces, bueno, entonces dentro de las acciones cortas tenemos la Aspar, la glulicina, la Lispro y la regular. Estas son las que uno siempre da antes de las comidas, precomida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su duración de acción es entre 3 a 4 horas, ¿ok? Y fíjense que empieza inmediatamente, en menos de, a los 15 minutos ya está haciendo su acción, ¿ok? Entonces, es importante que cuando uno va a darle insulina a un paciente, hay que explicarle bien que como estas actúan rápidamente, ¿verdad? Deben de comer. Si no comen, no deben inyectarse la insulina porque van a hacer un cuadro tipo glucemia. Luego tenemos los de acción más larga, que aquí tenemos la Determin, la GIN, la Degludec y la NPH, y fíjense que ellas ya, el pico de acción de ella inicia la acción entre 1 a 4 horas, pero su duración del efecto es mucho mayor. Entonces esto permite o que se dé una vez al día o 2 veces, dependiendo el tipo de insulina que utilicemos. Y luego vienen las que están mezcladas, tienen acción corta, acción larga. Como les dije, esta es un poco complicado por los temas de que si modifico una, inmediatamente voy a modificar la otra. Existen varios esquemas de insulinización. Realmente para ustedes yo les estoy explicando insulina porque tengo que hablarle cuáles son las dos, cómo trato yo a los pacientes con la condición de diabetes tipo 1, que es con insulina, y cómo se trata a los pacientes con diabetes tipo 2, que son con pastillas, que son con comprimidos. ¿Okay? Entonces existen muchísimos esquemas de insulina, pero probablemente insulinizar a un paciente no es nada fácil, ¿ok? Aunque yo sé que cuando yo me estaba formando como endocrinólogo, siempre hablábamos que había que hacer una insulinización temprana, pero cada día han aparecido nuevas moléculas con un beneficio que vamos a hablar más adelante y la insulina pues se está dejando para cuando realmente se necesite. Entonces fíjense que, ¿qué es lo que queremos nosotros? Nosotros lo que queremos es tratar de imitar una secreción fisiológica de la insulina. Yo les hablé a ustedes de que hay una secreción basal y hay unos picos que es cuando comemos. Entonces eso es lo que tratamos de hacer cuando tenemos el desayuno, el almuerzo o la cena. ¿Ok? Entonces uno le inyecta una basal, que puede ser de larga duración, como la que les mostré anteriormente, puede ser NPH, Determin, y luego, antes de las comidas, 10, 15 minutos antes de las comidas, colocamos una de acción corta y es lo que está aquí. Después hay otros que si los pacientes son mejores controlados, solo necesita en el desayuno y en la cena, pero eso va a depender de cada paciente. Y después hay otros donde le das basal, pero comen tanto en cada comida que a lo mejor voy a tener que ponerles los 3 bolos, tanto en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Entonces, como se darán cuenta, pues existen muchas formas de administrar la insulina. Pero igual, como les digo, ustedes esto ténganlo en la mente, que sepan que hay varios tipos de insulinas, hay de acción corta, larga, que hay varios esquemas, pero realmente uno cuando recién egresa poco insulinizar no es fácil para uno porque tienes que hacerle mucho seguimiento, muy de cerca al paciente, venga hoy, venga en la próxima semana. O sea, insulinizar es un trabajo y hay que dedicarse. Entonces, mi recomendación, si usted tiene un paciente que va a tener criterios que necesita insulina porque no se controla bien y porque ya agotó y ya agotaron lo que vía oral le pueden dar en diabético tipo 2, le estoy hablando, recuerden, refiéranlo al especialista porque no se compren un problema sin necesidad, se los digo honestamente. Aunque sé que quieren, los que llevan insulina, quieren que todos los médicos insulinicen, pero no es fácil, no es así tan sencillo. Después, ya dejamos el tratamiento para las personas con diabetes tipo 1 y ahora vamos a hablar de los medicamentos que hay para controlar la glicemia o
tipo 2, ¿ok? Entonces fíjense como aquí hay desde la metformina con algunas sulfonilureas, ¿verdad? Aquí está lo que antes se conocía el bioglucón, que era de Roche, aquí está solo el euglucón, después tenemos otras sulfonilureas como el glimepirides, que es el amaril, que también venía combinado, podría venir solo, de 1 miligramo, de 2, de 3 o de 4. También había unos de Roemer que traían glimepiride con metformina, o sea, fíjense, y empiezan a aparecer también otras marcas. Hay aquí uno que empieza a aparecer, que es otra clase terapéutica, que es lo que se conoce como los inhibidores de SGLT2, que ahí es donde actúan a nivel de riñón. Más adelante les muestro una grafiquita de cómo funciona ello. Aquí tenemos otro, fíjense que aquí está lo que es inhibidores de PP4, que es vildagliptina, aquí tenemos sitagliptina, que era Hanumet, de Merck Sharp & Dohme, Hanumet porque estaba combinado, Galbusmet porque también tenían combinación con metformina, y Januvia que era la sitagliptina sola. Aquí tenemos otra molécula que son la pioglitazona, que ellos son sensibilizadores de la insulina. Ellos están indicados para resistencia a la insulina muy buena, pero que era el Lactos de Takeda. Ellos habían como 3 tipos de de tianzolinendionas, porque ellas entran dentro del grupo de las tiazonlinendionas, y una de ellas, que fue la rosiglitazona, en los estudios que empiezan a hacer con pacientes con diabetes, empezó a aumentar la mortalidad cardiovascular. Eso fue por allí en el 2008, 2009 aproximadamente. Y la FDA, cuando ve que hay medicamentos que están aumentando la mortalidad cardiovascular, que los pacientes se están muriendo, de hecho el estudio con rosiglitazona, que es el Advance, se tuvo que detener porque se estaban muriendo más pacientes del beneficio. Ahí la FDA sacó una norma y dijo, de ahora en adelante, todo medicamento que se esté destinado para tratar a personas con diabetes, hay que sí o sí hacerle estudios de desenlaces cardiovasculares, que serían los outcomes cardiovasculares. Y por eso es que las otras moléculas que vienen después, bueno, los inhibidores de PP4 estaban en el interín, porque los inhibidores de PP4 se lanzan en Europa básicamente y en Estados Unidos 2008-2009. Pero las otras moléculas, las primeras fue sitagliptina fue una de las primeras, Vilda también. Entonces, ellos salieron un poquito antes, pero igual tuvieron que hacer estudios de desenlaces cardiovasculares para ver si eran seguros o no desde el punto de vista cardiovascular. Y todo se lo debemos a las tiazonlinendionas. Aquí hay más representantes de la clase de los inhibidores de SGLT2. Aquí tenemos lo que es la empagliflozina en todas sus presentaciones, puede ser sola o acompañada, que viene siendo con metformina, tiene 2 presentaciones, 12,5-850 y 12,5 y tenemos la dapagliflozina, que también es otro de los inhibidores SGLT2, y cuando la DAPA se combina con metformina se llama SIGDUO, porque contiene DAPA y metformina, y XR porque ellos tienen la metformina de liberación extendida. También está la canagliflozina que se llamaba Invocamet, ¿okay? Invocana o Invocamet o Invocana Duo, va a depender del mercado, pero también era como la combinación pues, de esta canagliflozina. Entonces, dentro de los inhibidores de SGLT2, o sea, son inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, están canagliflozina, dapagliflozina y empagliflozina. Después empiezan a salir otra clase terapéutica que son los agonistas de los GLP-1. Recordemos los GLP-1, recordemos que los pacientes con diabetes, ellos tienen su efecto incretina, no se está disminuido, entonces fíjense cómo empieza otra molécula que estos originalmente, la semaglutide, los agonistas GLP-1 siempre fueron inyectados, ¿ok? Hasta que aparece esta semaglutide vía oral. Ellos le hacen una modificación en su molécula para que cuando sea ingerida no pueda ser
absorbida o no pueda ser degradada en la parte gastrointestinal por los ácidos gástricos y es el primer agonista de GLP-1 que es de forma oral. Así que eso vino a revolucionar. Después tenemos otras, aquí tenemos el liraglutide, que estos son un poquito más anteriores a la semaglutide. También tenemos el trulicity, que esto es dulaglutide. Y también este es el Ozempic, viene siendo la semaglutide, pero inyectada. Entonces fíjense cómo todas ellas son de forma inyectada hasta que aparecieron la semaglutide vía oral que se llama Ribelsus, ese es el nombre comercial. Después también tenemos otro que es para diabetes y también ha demostrado tener un efecto en la baja de peso muy buena, porque tanto los agonistas LP1 como tirzepatide ayudan a perder peso. Estos no son insulinas, sino son medicamentos para la diabetes tipo 2 y que me ayudan también además a controlar el peso. Aquí era solamente para demostrarle cómo ha sido el desarrollo desde 1922. Fíjense como lo primero que aparecieron fueron las insulinas. Aquí ya hay que actualizar porque han salido otras cositas, ¿verdad? Fíjense, después vienen las sulfonilureas, luego la metformina. Aquí es lo que yo le digo que aquí aparecieron estas insulinas, los análogos de DNA, que fue las que les comenté, Levemir, la, aspartato, la glulicina, todas, apidra, lantus, todas esas insulinas que vienen de análogos LP1, porque acá antes se hacían, era de cerdo, entonces por eso que los pacientes se morían mucho porque hacían muchas reacciones adversas. Después vienen las ultra rápidas, las ultra lentas, después comienza la era de los agonistas LP1, que este fue el primer representante exenatide, este se tenían que inyectar todas las semanas, todos los días, perdón, todos los días. Después vinieron estos un poco más avanzados, que allí también era una vez semanal, los inhibidores de PP4, llegamos hasta acá. Y estos que están aquí, todas estas están todavía en fase de investigación. Acuérdense que investigar una molécula más o menos tarda de 10 a 15 años. Entonces, perdón, tenemos que ver si ya de esta está aceptada en Estados Unidos la bromocriptina como tratamiento para la diabetes tipo 2, porque esta actúa a nivel del sistema nervioso central. Y estamos acá, inhibidores SGLT2 con agonistas GLP-1. Ya estos que vienen acá, que tienen que ver más con cosas más moleculares, tengo que hacerle una reevaluación para ver si ya salieron o no, o se cayeron. Porque de las 20.000 moléculas que se empiezan a estudiar y a ver si pueden funcionar, créanme que más del 70% se caen y solo evolucionan unas 20 o 15%. Las demás se caen porque no pueden cumplir con todas las fases de investigación porque producen reacciones adversas, no lo toleran, bueno, en fin. Después, esto es como un resumen de todos los que les hablé, cómo se dividen los agentes hipoglucemiantes. Básicamente tenemos aquellos que son los que me ayudan a la secreción de insulina, ¿verdad? Tenemos aquí los que van a actuar a través de ese canal de potasio que yo les comenté. Ahí tenemos las sulfonilureas, que tenemos glimepiride, glipizide, glicuride, que es la glibenclamida, pasa que así se llama en Estados Unidos, glicuride. Teníamos otros representantes, que esto era de Novartis cuando empezó, que era el Starlink. Yo aquí estaba apenas empezando a estudiar medicina interna, nateglinida y rapeglinida, que no pertenecían a las sulfonilureas, pero actuaban a través del canal de potasio y ellos eran secretagogos, es decir, ellos lo que hacen es exprimir esa célula beta del páncreas, produce insulina, produce insulina. Después, como les dije, tenemos dos grandes sensibilizadores de insulina, tenemos la metformina y la esteazonlidendiona, que aquí entra la pioglitazona, la rosiglitazona y la troglitazona. Después seguimos avanzando, vienen las terapias basadas en incretina, que tenemos dos grandes brazos, que son los inhibidores de PP4 y los agonistas
de GLP-1. Aquí ya tengo que poner el semaglutide, que no lo actualicé, así que discúlpeme. Y aquí hasta la fecha son los inhibidores de PP4 que más teníamos en algún momento, llegamos a tener en Venezuela y ahorita no lo sé. Nunca la loglictina porque este es de Japón. Esta loglictina está, pero es de Japón. Y aquí están el exenatide, la liraglutide que se lo mencioné, la dulaglutide y el ixenatide. Aquí me falta colocar la semaglutide, tanto inyectada como oral. Y después teníamos otras que eran unos inhibidores de la alfa-glucosidasa, que estos actuaban a nivel de la vellosidad intestinal, reduciendo la absorción de glucosa a nivel de las vellosidades intestinales. Y tenemos aquí los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, que son los inhibidores de SLT2, como ya les mencioné. Y está también la ertugliflozina. Pero los más conocidos son la empiladapa. La cana está ahí neutral, casi no le hacen mucho marketing. Y eso es como en grande lo que hasta ahora disponemos como tratamiento hipoglicemiante. Después, aquí volvemos a ver lo que yo le comencé anteriormente, cómo actúan las sulfonilureas o las meteglinidas, ya esto lo vimos. Aquí está el canal de sodio, la sodio potasio TPase, y esto ya se lo expliqué, así que no se lo vuelvo a repetir. Después, fíjense que es importante porque hoy en día casi las sulfonilureas no la tenemos tanto en el scope, porque primero, las sulfonilureas, como les dije, ellos exprimen a la célula beta del páncreas. ¿Qué llama uno a exprimir? Es que produce insulina y va a llegar un momento en que esa célula beta va a dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque es como todo, tienes un mecanismo de defensa, o sea, tanto produces insulina que llega un momento en que ya no puedes más y se van como disminuyendo cada vez más la masa de células betas del páncreas. Entonces, las sulfo hay que usarlas con precaución porque su efecto mayor es producir hipoglucemia. Y mientras más mayor sea la persona, más chance o más riesgo tengo de producir hipoglucemia. Entonces, fíjense cómo la glibenclamida es la que más produce, luego la glimepirida, la que menos produce es la glipizida. Entonces, si uno tiene un paciente que está debutando con diabetes y es joven, bueno, usted puede empezar una sulfo, aunque ya las sulfos están quedando en desuso, pero entiendo, nos tenemos que ubicar contexto país, qué es lo que hay, porque esa es la otra, ¿ok? A veces el conocimiento no va a la par de lo que podemos tener en nuestro país, desafortunadamente, ¿no? Entonces, usted lo puede utilizar en un paciente recién diagnosticado, ¿verdad? Y que sea joven. Sin embargo, más allá de los 5 años, ya las sulfo empiezan a ser ineficientes, por lo que yo les digo, ellas no preservan células betas del páncreas. Entonces, y otro dato que les voy a dar, cuando uno hace el diagnóstico de diabetes en una persona, sépanlo, esto ya está demostrado, la persona ya tiene 50% de su páncreas comprometido, es decir, me queda nada más cuidar a mí como médico el resto del 50%, con medicamento, con una alimentación adecuada, porque si ese paciente no se cuida, va a llegar a requerir insulina y el paciente con diabetes tipo 2 puede requerir insulina. Cuando, ejemplo, está hospitalizado, cuando presenta una infección, que no puede tomar las pastillas, sino se maneja y cuando se hospitaliza se maneja más que todo con insulina. Entonces, la sulfonilurea, utilizarla en pacientes jóvenes, recientemente diagnosticados y no utilizarla más allá de 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque me estoy exprimiendo más ese páncreas. Y el otro dato curioso que les comparto es que las personas cuando se le hace el diagnóstico ya llevan al menos 6 o 10 años con la enfermedad. ¿Por qué? Porque el paciente espera hasta que presente las 4P. El paciente no te consulta cuando tiene pocos síntomas. Entonces estamos llegando muy tarde al diagnóstico y eso de verdad está ocurriendo. ¿Y qué se considera hipoglucemia? Una medición de glicemia capilar menor de 50 miligramos por decilitro o 2.75 milimoles por litro. Después, cómo actúan los sensibilizadores de insulina, que ahí tenemos a la clásica vigonida metformina.
Bueno, fíjense que básicamente ella lo que me va a hacer es, ella se va a unir y ella va a inhibir el glucagón, porque recuerden que yo les dije que los pacientes igual cuando tienen resistencia a la insulina, están todas estas enzimas todas alteradas. Entonces ellos lo que necesita es que no me produzcan más, no me produzcan los genes que me van a producir gluconeogénesis, es decir, que me van a producir glucosa de formación de nuevo. Y también disminuye la síntesis de los ácidos grasos libres. ¿Por qué? Porque todo eso me vaya aumentando los niveles de glucosa. Entonces, en teoría, la metformina no te produce hipoglicemia de forma directa, porque su mecanismo de acción no es a través de la secreción de la insulina, sino más bien es mejorar la sensibilidad, la unión de los receptores a la insulina y mejorar todas estas vías metabólicas. Sin embargo, en la vida práctica yo he tenido pacientes, siempre hay que escuchar a sus pacientes que tomando metformina hacen hipoglucemia, o sea, sí se les baja un poquito la glucemia porque de repente empiezan a comer menos, empiezan a hacer ejercicio, entonces escuchen a sus pacientes. Si su paciente le dicen que ustedes le dieron metformina y le dicen que está haciendo que se siente así mareado, sudoroso, frío, como un bajón, háganle una glucosa en ayuna y una postprandial para ver si realmente no está haciendo hipoglucemia. Después aquí hay otros mecanismos más que me van a ayudar a lo que es la síntesis de lípido y colesterol, lo que es que me van a bloquear, lo que es la expresión de genes lipogénicos, o sea que produzcan más grasa, también los gluconeogénicos, como fue los que ya les comenté anteriormente. Después tenemos aquí otros efectos también que fíjense que me va a actuar a nivel del sistema nervioso central, disminuyéndome el AMPK y también el neuropéptido Y, y eso a qué se traduce: disminución de la ingesta de comida, disminución del peso corporal, ya estas se las mencioné, y también me va a mejorar con lo que es la captación de glucosa por el músculo, ¿verdad? Y me va a disminuir la producción de ácidos grasos. Entonces, fíjense cómo la metformina tiene efectos sobre el hígado, sobre el músculo y también sobre el sistema nervioso central. Después pasamos a las tiazonlidendionas, que las tiazonlidendionas, las que yo les dije que eran la pioglitazona, resiglitazona, aquí están sus nombres, el nombre molecular, cómo luce la molécula y cuál es el nombre comercial. Avandia era el de rosiglitazona. Entonces, fíjese que ellos lo que me van a ayudar es precisamente, este es el pepalgagma, él tiene mucho que ver también con la producción de nuevos moléculas de receptores de vías de señalización que son como citotóxicas, ¿verdad? Entonces, ellos van a inhibir toda la producción de todos esos genes allí, no me van a producir y por lo tanto tienen un mecanismo protector que es a través y también reduce el peso también las tiazonidendionas. Aquí hay, ves lo que les digo, expresión de genes implicados en el metabolismo de los glucósidos y de los lípidos, o sea, van a ayudar a controlar eso. De hecho, las tiazonidendionas, ellas son mucho mejor sensibilizador de insulina que la misma metformina. Pero como les digo, como hay un patito feo dentro de la clase terapéutica, las que de hecho en algunos mercados ya están retirados, no se consiguen casi, y aunque la pioglitazona en algunos sitios todavía se consigue, pero la que más la lleva es la metformina. Después aquí tenemos otros efectos, mecanismos directos, indirectos de las tiazolidendionas, aumenta la sensibilidad a la insulina, que es lo que yo le digo, aumenta esa unión de la insulina por su receptor para mejorar todos los beneficios que da una correcta unión de su receptor de insulina y receptor. Y bueno, disminuye la gluconeogénesis, aumenta la sensibilidad, disminuyen lo que es los ácidos grasos libres, los triglicéridos, y también te ayudan a potenciar de cierta manera lo que es la secreción de insulina. Ahora, los inhibidores de PP4, ¿qué pasa? Con los inhibidores de PP4, ellos una vez que se producen
como les dije, en las células L y en las células K del intestino, viene unas enzimas y lo degrada rápidamente. Entonces de ahí es que empiezan a nacer los inhibidores de PP4 porque tiene como un enfoque hacia, acuérdense que se van produciendo medicamentos dirigidos a qué es lo que está alterado. Si yo tengo estas hormonas, como les hablé, GLP-1 y el GIP, ¿verdad? Que llegan al torrente sanguíneo, pero llega una enzima que es la difosfodiesteril 4, sí, la dipeptidilpeptidasa 4, perdón, la dipeptidilpeptidasa 4, ella me bloquea y me degrada todas estas hormonas. ¿Qué voy a hacer yo? Y esas hormonas son importantes porque van a ir al páncreas a ayudarme a producir más insulina. Yo tengo que dar un inhibidor de la DPP4. Entonces, cuando yo bloqueo esa enzima, esas hormonas me duran más tiempo en sangre y me pueden llegar hacia el páncreas y producir su efecto de potenciar la secreción de insulina. ¿Están ahí todavía? ¿Siguen ahí, muchachos? Bueno, yo sí. Sí, profe. Ah, bueno, muy bien. ¿Cómo vamos? Sé que están cansados con tanta información, pero Va bien. bueno, y eso que estoy tratando de hacerse las resumidas. Pero bueno, este tema es apasionante. Rápidamente, estas son, así lucen las moléculas de los inhibidores de PP4. Y aquí están, como les comenté, cuáles eran: sitaglitina, Saxa, Bilda. Ahí están los nombres cuando fueron aprobados, los que yo le decía, que no le estoy mintiendo. El 2009, bueno, 2006 sitaglitina, esto fue primero en Estados Unidos. Después fíjense que la más nueva vienen siendo linagliptina, fue la última en el 2011, que ella tiene un beneficio porque ella no es la única que no se va a hacer un ajuste por la función renal, porque su excreción no es a nivel renal, en cambio que las otras sí, todas las demás sí hay que ajustarse según la función renal. Después, bueno, se dividen en peptidomiméticos y no peptidomiméticos. Estos tiene que ver por la fórmula molecular, que ustedes eso no. Después, esta ya la vimos, yo no sé por qué esta se repitió 2 veces. Estos son los efectos fisiológicos del GLP-1, que por eso para nosotros es sumamente importante, porque primero, les expliqué, es secretado al ingerir alimento, posteriormente va al páncreas, a la célula beta, aumentar la secreción de insulina, ¿verdad? Y dependiente de los niveles de glucosa. Por otro lado, también me ayuda, acuérdense que la persona con diabetes, la célula alfa sigue produciendo glucagón, que no debería porque ya tengo mucho azúcar en mi organismo. Entonces, el GLP-1 me disminuye la secreción postprandial de glucagón, ¿ok? Y ese es un efecto beneficioso porque va a reducir los niveles de glucosa endógena, ¿ok? Por otro lado, también en el hígado produce, al disminuir el glucagón, pues por supuesto no va a producir más glucosa, hay una disminución de la producción de glucosa, también hay un enlentecimiento del vaciamiento gástrico, y por eso es que las personas cuando están en tratamiento con agonistas GLP-1 empiezan a reducir la cantidad de comida. O sea, si antes se comen un plato, ahora se comen un pedacito. ¿Por qué? Porque sienten sensación de llenura. Como está el vaciamiento gástrico está muy enlentecido, tiene sensación de llenura. Y eso es bueno porque el paciente con diabetes quiere comer y comer y comer. Es como que un saco sin fondo. Nunca se llega a satisfacer del todo, ¿ok? Y va aumentando peso, cosa que es contraproducente. Y por otro lado, también, como les digo, a nivel del sistema nervioso central, vaya arriba a lo que es el hipotálamo, donde está el centro del hambre, y él promueve o estimula más la saciedad y reduce el apetito. Entonces, digamos que por 2 vías, la persona no va a comer. Y de hecho, con los primeros agonistas LP1, el efecto adverso más así terrible, que yo he tenido que suspender la medicación, eran los náuseas y vómitos, porque vomitaba mucho. Claro, los de segunda generación, los de tercera y ya los últimos, como se administran una vez a la semana, por ejemplo, el semaglutide una vez a la semana, y ya son de cuarta generación, y ya ese efecto de los vómitos
ha disminuido, pero ojo, lo pasan muy mal. Si van a una fiesta o algo, no pueden comer porque comen 3, 4 cositas y ya se sienten llenos. Y el efecto más así, el adverso, son los vómitos. Estos son terribles. De verdad, créanme que no es nada. Entonces, después aquí, cómo actuaba los inhibidores de PP4 que se unían acuérdense que a la enzima, que yo les dije que la dipeptidilpeptidasa 4 es la enzima responsable de degradar las incretinas, tanto el GLP1 como el GIP, y por supuesto venían estos medicamentos que venían a inhibir esta DPP4 y habían formas diferentes de unirse a esa enzima. Había enlaces covalentes, otros no covalentes, entonces eso permitía que el efecto del medicamento durara más o menos. Después, aquí tenemos un resumen de lo que son los agentes hipoglucemiantes. Tenemos las sulfos, ¿verdad? Esas son más que todos los secretagogos. Aquí están cuál es la dosis diaria, la duración de su acción. Después tenemos la terapia basada en incretinas, ¿verdad? Que son los IGF-4 y los agonistas de PL1, agonistas GLP-1. Y cuando uno dice terapia basada en incretina, acuérdense que hay dos grandes grupos, inhibidores de PP4 y agonistas GLP-1. Y esto era como actuaba este era el glucobay. Yo nunca lo llegué a utilizar, nunca supe, me comentaban porque este era lo que leo que inhibe la reabsorción a nivel de las vellosidades intestinales, la absorción de glucosa, ¿ok? Porque este es otro mecanismo también que participa dentro de la regulación de la glucosa, pero esto producía grandes cantidades de diarrea, o sea, era impresionante, me contaban los pacientes, aunque yo nunca tuve la oportunidad no tuve experiencia clínica con este medicamento, pero igual se los menciono. Aquí esto importante que existen dos tipos de cotransportadores glucosa-sodio, los tipo 1 y los tipos 2. Los tipos 2, ¿ok? Son los que están más, tienen que ver más que todo con la parte renal y el tipo 1 está en las vellosidades intestinales. Entonces ahorita se está buscando si esto tiene otro efecto, si el inhibidor porque hasta ahora lo que tenemos son inhibidores de SGLT2, es decir, de los que están en el segmento 1 y 2 del riñón. Y los tipo 1 están en el segmento 3, un poquito menor, son el 10%, responsable del 10% de la reabsorción de glucosa, y los tipo 1 están un poquito en el riñón y más en las vellosidades intestinales. Entonces ahora están buscando a ver si ese tiene un efecto. Y hay un medicamento que viene que tiene los dos, que es dual, que tiene inhibidor de SGLT2 e inhibidor de SGLT1. O sea que tiene ahí un efecto dual. Entonces vamos a ver cómo va esa molécula y si pasa todo. ¿Okay? Y ahí ya les comenté. Ahora, ¿cómo actúan los inhibidores de SGLT2? Este es lo más reciente, así como los agonistas LP1. Bueno, básicamente, como les dije, nosotros tenemos unos cotransportadores de sodio glucosa a nivel del túbulo proximal del riñón, ¿ok? ¿Y qué es lo que hago yo cuando yo voy a dar? O sea, normalmente este cotransportador es que cuando se filtra la glucosa por el glomérulo renal, ¿verdad? Se reabsorbe glucosa desde el túbulo nuevamente hacia el plasma, ¿sí? Entonces, claro, si una persona ya tiene la condición de diabetes y sus niveles de glucosa están altos, si yo reabsorbo más, va a tener mayores niveles. Entonces de ahí es que se empezó a plantear, bueno, si yo doy un inhibidor y bloqueo esta reabsorción, esta glucosa la debo eliminar por la orina y ahí me disminuyen los niveles de glucosa. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno. Y como les dije, en distal hay un poquito de tipo 1, que son los responsables de solo del 10%, o sea, pero es poco la participación de ellos. El tipo 1 tiene más participación a nivel de las vellosidades intestinales y estamos viendo si en el futuro podrían ser, ya lo están estudiando, ya comenzaron, ¿ok? Después, fíjense que aquí hay un cuadro resumen de cuáles son los efectos adversos de los tratamientos tradicionales, porque ya estos quedaron
como un poco rezagado, ¿no? Entonces fíjense como la metformina, y es bueno también que ustedes lo sepan, los más comunes, porque hay que explicárselo a sus pacientes. Eso es importante también. Siempre que ustedes vayan a indicar un medicamento, es importante, muchachos, que ustedes le expliquen a su paciente qué le puede pasar. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, eso evita que el paciente se asuste si lo llega a presentar. Y segundo, créanme que el paciente va a creer en ustedes, va a confiar. Y tercero, les garantiza adherencia al tratamiento. Entonces, por todos lados, llevan ustedes la de ganar. Así que es mejor que ustedes comenten. Las taxolindionas era aumento de peso, toxicidad hepática, insuficiencia cardíaca y, como les comenté, también mortalidad cardiovascular. También osteoporosis, los inhibidores de la glucosa, de la alfa-glucosidasa, perdón, los que yo le dije, mucha diarrea. Y las incretinas, los que son los agonistas, bueno, náuseas, vómito, diarrea, hipoglucemia, pero ya las últimas no tanto, porque son medicamentos que no son dependientes de la glucosa, así que eso. Después, seguimos acá. Este es un cuadro resumen, aquí como pueden ver también están todos, no se lo voy a leer todo, eso ya les quedará a ustedes allí para que lo vean, lo revisen. Aquí está si hacen hipoglicemia, cómo es el efecto sobre el peso, si hay que o no ajustar según el funcionalismo renal, cómo son los síntomas gastrointestinales, esto es en sus siglas en inglés de insuficiencia cardíaca crónica, esto si hay un beneficio cardiovascular y esto es a nivel del hueso. Después tenemos acá cuál es el enfoque terapéutico. No solamente es el control de la glucosa, sino como yo les dije, acuérdense que aquí tengo que poner también como una cajita la parte efectiva. El paciente con diabetes se siente como estigmatizado, como que tengo algo. Si le ponen insulina, entonces le da como pena de que lo vean que se está inyectando. Entonces acuérdense que el paciente es un ente biopsicosocial. Eso que les quede claro, porque no solamente es la patología, sino es toda la carga emocional, psicológica, económica que implica para la persona y para la que lo están cuidando, que no es fácil. Entonces tiene que tener control glucémico con nutrición, estilo de vida, ejercicio y medicación. Es importante que los pacientes no van solo con diabetes, llevan también obesidad, hipertensión, dislipidemia. Y importante, cuando ustedes vean un paciente, estén frente a un paciente con diabetes, señores, si ustedes no lo pueden hacer, derívenlo para que le evalúen. Deriven a cardiología para que le hagan un ecocardiograma, le hagan un electro, a ver si no tiene si no ha hecho un infarto silente, porque acuérdense que el paciente con diabetes tiene neuropatía y si tiene neuropatía no va a manifestar el infarto típico con el dolor de pecho. A lo mejor lo está caminando. De repente dice, bueno, no puedo ver bien o algo, y entonces resulta que a lo mejor se lo achaca, bueno, es que ya estoy mayor, es por la vejez. No. Todo paciente que ustedes le hagan el diagnóstico, ya les llegue con el diagnóstico de diabetes, por favor, tienen que mandar a hacerle pesquisa de todas las tías, retinopatía, neuropatía, nefropatía y otras complicaciones. Más, recuérdense que los pacientes con diabetes, ¿de qué se mueren? ¿Alguien me puede decir de qué se mueren los pacientes con diabetes? Nefropatía Ah, diabética principalmente. No, ¿quién me da más? Es una, pero ¿de qué se mueren los pacientes con diabetes? Está bien tu respuesta, pero no, hay alguito más. ¿Qué más? ¿Qué más? Ese fue Juan Andrés el que habló, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Quién O más? ¿Quién da infecciones más? urinarias. Sí, bueno, infecciones también, pero apréndanlo de una vez. El paciente con diabetes puede tener una hemoglobina glicosilada, que ese es el control óptimo de 7, y se muere de enfermedad cardiovascular. Su paciente se le va a morir o de un infarto o de un ACV. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, mis queridos amigos? De hecho, hoy en día la diabetes es considerada, cuando uno busca todas las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, las guías de la Sociedad Americana de Diabetes, la Guía Europea de Diabetes, que son todas estas asociaciones internacionales que estudian la diabetes y que nos llevan una ventaja a nosotros porque hacen mucho más investigación. Ya la diabetes, o sea, usted dice diabetes es igual a
un riesgo alto. O sea, ya antes se clasificaba el riesgo de la persona si era en bajo, moderado y severo. No, ahora diabetes ya está de moderado a alto. ¿Y de qué va a depender? Si es solo con diabetes o si tiene hipertensión o diabetes con hipertensión o ya tuvo el infarto o tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, acuérdense, su paciente con diabetes se va a morir de enfermedad cardiovascular y el paciente con nefropatía, ya sea diabética, ya sea hipertensiva, ya sea renovascular o la que causa que sea, también se va a morir de enfermedad cardiovascular y a lo mejor no llega a tiempo a diálisis. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si usted tiene una persona con diabetes, ¿qué es lo que hay que hacer? Controlarle su glicemia, pero además las complicaciones. Después podemos hablar, porque hay unos estudios bien bonitos y bien interesantes que son los estenos, porque normalmente los que nos dedicamos a la diabetes, se pensaba que con el estricto control de la glucosa era más que suficiente. Eso es lo que nos decía a nosotros un estudio emblemático que se hizo en el Reino Unido, que era el UKPDS. Pero el tiempo nos demostró a los que nos dedicamos a la parte metabólica que si yo puedo controlar muy bien la parte metabólica, pero eso no quiere decir que no sea importante, pero si mi paciente yo no le controlo la hipertensión, no le controlo los lípidos, no le controlo la obesidad, mi paciente se va a morir. Y créanme que ha pasado. O sea, puedes tener un paciente con una hemoglobina glicosilada en control, en meta, pero se murió de algo cardiovascular. Entonces, de verdad se los digo que eso es así y hoy el enfoque de la diabetes ha cambiado mucho. Entonces, ¿cuál es ahorita la mejor alternativa para el paciente con diabetes? Uno le tiene que dar medicamentos que hayan demostrado en los estudios clínicos cardiovasculares protección cardiovascular, no solamente que no sean dañinos, porque los inhibidores de PP4 en todos los estudios que hicieron de desenlace cardiovascular, desafortunadamente, frustraron mucho a la comunidad de cardiólogos. ¿Okay? Porque los cardiólogos apostaban mucho por un inhibidor de PP4, bueno, inclusive yo también, por su mecanismo de acción, pensábamos que podía proteger a las personas con diabetes del corazón y del riñón, o más que todo el corazón, pero cuando empezaron a mostrar los estudios de desenlaces cardiovasculares, señores, efecto neutro. Ni lo mejora ni lo empeora. Después vienen los agonistas LP1 y vienen los agonistas inhibidores de SGLT2 y estos sí han demostrado estudios que producen un beneficio, reducen la mortalidad cardiovascular, reducen la progresión de la enfermedad renal. Entonces, sí dan un beneficio y ya lo vamos a ver en las guías actuales, en las últimas, ¿ves? Que es la que viene. Fíjense cómo, esta es la de la diabetes care, que es la que nosotros más seguimos. Bueno, hay otras, también está la del Colegio Americano de Endocrinólogos, que es el AACE, pero bueno, no le quise poner tantas guías porque mucha información. Entonces, fíjense cómo ahora el primer eslabón, antes, hace unos cuantos añitos atrás, no mucho, hace como más o menos como 2, 3, y esto fue un ruido dentro de la comunidad de diabetólogos y endocrinólogos, aparecía como primer eslabón la metformina. Ahorita ya no es tanto la metformina, ya ahorita primero comportamientos de vida saludable, hay que educar al paciente para que él mismo se haga sus controles y fíjense lo que le estoy poniendo aquí. Fíjense, determinantes sociales de la salud. Ahí va lo que es biopsicosocial. ¿Okay? Ahí va toda esa parte socioeconómica que para nosotros, los países de este hemisferio, nos pega bastante. Y fíjense que ahora ustedes tienen que evaluar, fíjense, que la meta es reducir el riesgo cardiorrenal, lo que yo le estoy diciendo. Ya hoy la diabetes es considerada un factor de riesgo moderado a alto eh, de cardiorrenal, ¿verdad? Pacientes con alto riesgo en diabetes tipo 2, ¿ok? Y fíjense que si el paciente, ¿y cuáles son esos indicadores? Bueno, si tiene más de 55 años, con una o dos más condiciones, incluyendo obesidad, hipertensión, hábitos tabáquicos, dislipidemia, o que ya tengan en la orina, ya estén presentando algún grado de proteinuria, ¿ok? Si tiene enfermedad aterosclerótica demostrada, si tiene insuficiencia cardíaca o si tiene enfermedad renal. Aquí están todos estos parámetros. Y fíjense que lo que aparece, ¿verdad? Es inhibidor de SGLT2 con un beneficio cardiovascular demostrado o un agonista GLP-1
con un beneficio cardiovascular demostrado. O sea, ahorita lo que la están llevando son los inhibidores de SLT2 junto a los agonistas LP1. Fíjense que aquí no, en esta primera no aparece por ningún lado la sulfonilurea. ¿Por qué? Porque la sulfonilurea nunca demostró. Y el clásico y noble inhibidor de EP4 tampoco aparece aquí. ¿Por qué? Porque tampoco demostraron beneficio. No es lo mismo beneficio a efecto neutro. ¿Ok? Sí me entendieron la diferencia, ¿verdad? Bueno, no Sí, respondan profe. todos a la vez. Ok, no respondan todos a la vez. Bueno, entonces fíjense que cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, los que la llevan hasta ahora son los inhibidores de SGLT2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el inhibidor de SGLT2, todos los estudios han demostrado reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Ahí entra empagliflozina y dapagliflozina. Entonces, si usted tiene un paciente que tiene la condición de diabetes y ustedes los mandaron al cardiólogo y el de cardiólogo le diagnosticó insuficiencia cardíaca, usted y está con sulfo o está con glibenclamida o está con glimepiride, señores, cámbienle a su paciente, ¿ok? Porque eso no le va a proteger. O si tiene un inhibidor de PP4, cámbienselo porque puede estar muy controlado, pero tienen, ¿qué te dice la guía? Que debes darle un medicamento que haya demostrado beneficio en la insuficiencia cardíaca, en este caso, en esta población. Y si tienes enfermedad renal crónica, ¿ok? Siempre los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o sea, los IECAS o el ACI, que están en sus siglas en inglés, o los agonistas ARA2, ¿ok? Siempre van a estar porque los IECAS han demostrado, hay muchos estudios clínicos que han demostrado que los IECAS reducen la progresión de la enfermedad renal, pero además no tanto ni también como el inhibidor de SGLT2 o un agonista de GLP-1. Entonces fíjense cómo aquí hay básicamente dos clases terapéuticas que la están llevando. Después nos vamos a lo que es a lo que tiene que ver con el peso, que es la otra lámina de la otra parte de esta gráfica, ¿ok? El peso hoy en día está tomando un papel muy importante, ¿ok? Fíjense que aquí es que mantener un peso, las metas del peso, ¿ok? Y aquí, bueno, aquí tienes que escoger, puedes hacer actividad física, nutrición, también pues medicaciones para la pérdida de peso. Lo que pasa es que las medicaciones, los mejorcitos ahorita son el tirzepatide y hay una presentación de la liraglutide que también es para peso, porque y semaglutide también tiene una presentación que se llama Wegovy, que está aprobada ya en Estados Unidos para perder peso. Ellos existen para diabetes, pero también para perder peso. Entonces, tienen que tener cuidado porque las concentraciones no son las mismas, ¿ok? Este, entonces, y fíjense dónde vienen apareciendo la sulfonilurea viene apareciendo acá y los inhibidores de PP4 también aquí. O sea, fíjense que ya están como en el último eslabón de la cadena por ahí, porque como les digo, la metformina antes estaba aquí como primer pilar. Algún día les mostré cómo fue la evolución de las guías clínicas y ustedes van a decir, wow. Entonces, fíjense que el abordaje de las personas con diabetes ha cambiado mucho. Ha cambiado desde que me formé y seguirá cambiando. Después aquí tenemos la terapia de insulina. No voy a entrar mucho en detalle porque como les digo, esto para ustedes es, no les recomiendo porque es difícil, es complejo, es agotador, es demandante. No es agotador, es demandante porque el paciente te va a llamar y si hace la hipoglicemia, ustedes tienen que estar allí para ayudarlo y socorrerlo porque ustedes son como su guía terapéutica. Esto fue una que se construyó en el 2000, no me acuerdo si fue el 2014, 2012, ya un poquito antigua. Esta es la que tiene ALAD, que es la Asociación Latinoamericana de Diabetes, pero obviamente esto está muy desactualizado porque llegaron acá y ellos tenían otros manejos, ¿no? Pero bueno, igual se la comparto porque hoy en día, como yo les decía, las metas terapéuticas ya no solamente están enfocadas en el valor de la HbA1c, que sea de 7 o menos, ¿ok? Sino tienes que ver primero con
la expectativa de vida que tiene ese paciente, cuántos años lleva de duración. O sea, mientras más tiempo tenga de duración, uno va a ser menos exigente. Si es un paciente joven, 35, 40 años, hasta 50, 55 años, bueno, y tú dices, no, y es una persona activa, dinámica, ¿verdad? Entonces tú puedes llegar hasta 6.5. Si es un abuelito que ya tiene 80 años, 82, y bueno, y le quieres algo poner, no, puedes manejarlo hasta 7.5, hasta 8 de HB1C. También tiene que ver las complicaciones vasculares, o sea, si tiene muy pocas o casi nada, entonces más, eres más estricto. Si tienes más, entonces menos estricto, ¿me explico? También depende de la actitud del paciente. Hoy en día se está involucrando al paciente en muchas cosas porque hay que negociar el paciente, hay que explicarle, ¿ok? Porque el paciente a veces le hace más caso al vecino, al que le recomendó, y muchas veces lo que sirve para uno no sirve para otro, ¿ok? Entonces, fíjense como las metas terapéuticas, lo que yo les digo es un paciente biopsicosocial. Lo que yo les hablaba, mientras más cercano esté, mientras más baja sea la hemoglobina 1C, mayor riesgo de tener hipoglucemia. Entonces, si yo tengo un abuelito o una persona que es mayor de edad, 75, 80 años, yo no le voy a pretender que tenga 6.5 porque me va a hacer la hipoglucemia. Y si me hace una hipoglucemia, señores, es también igual de severa, produce mucha enfermedad cardiovascular, produce arritmia, produce insuficiencia cardíaca, ¿okay? Produce muchas cosas, y cuando uno presenta un cuadro de hipoglucemia, ¿qué pasa? El paciente pierde adherencia, porque una vez que experimenten un efecto negativo, el paciente lo deja de tomar. Así que fíjense cómo hemos cambiado. Y después aquí está otro cuadrito más, que están todas las moléculas, bueno, las clases terapéuticas que hasta ahora les he hablado. Y aquí dice cómo es la eficacia, si producen o no hipoglucemia, si hay pérdida de peso, cuáles son los efectos cardiovasculares, sobre la insuficiencia cardíaca, sobre la progresión de la nefropatía diabética, y bueno, y cuál es la dosis y otras consideraciones. Y bueno, y aquí está también si es una vez al día, si son 2 veces, si es oral, ¿ok? Esto es un buen, me disculpe que esté en inglés, pero no tuve tiempo de traducir. Pero tampoco está en un inglés muy complejo, porque es un inglés que uno puede entender. Y bueno, chicos, esa fue la última. Y bueno, dudas, preguntas, comentarios, los escucho ahora a ustedes. Profe, le quería comentar algo con respecto al uso de semaglutamidos. Semaglutide. Semaglutides, disculpe. Eh, ¿Cuáles son los efectos negativos que puede tener una persona si está usándolo como régimen, digamos, como parte de un régimen de pérdida de peso y Un luego... momento, ya va. Ajá. Apague todo. Sí. Todo. Sí, apago esta luz y me voy. Sí, ya estoy terminando y me voy. Ya. Ya estoy terminando. Yo mañana tengo que venir, así que... Sí, porque me quedaron estas sillas. ¿Ay, por mí? No, pues me sala de reunión. Ah, ok. Y me llevo las amarillas que se sacan, Ah, ya. algunas. Ah, ya. Y ahí estaríamos, yo creo que si llego temprano, como va a venir otras niñas más. Así que yo creo que como a las 11 vamos a estar listos. Ya, bueno, dele, besitos, felices fiestas. Nos vemos, le llamo entre semanas. Ya, perdón chicos, ya. Ajá, ¿cómo me estabas diciendo, José, ahí? Ajá. Le comentaba que si una persona está utilizando semaglutamides como una, digamos, una ayuda al proceso de pérdida de peso y luego una vez que alcanza su objetivo, deja de tomarse la medicación, o sea, ¿qué efectos secundarios puede esperar ver a ese paciente luego de que tiene tanto tiempo usándolo? No, mira, tanto como lo que pasa es que sí hay un efecto rebote, porque el problema del peso, el problema de la obesidad, yo digo que está en el cerebro, ¿ok? ¿Y por qué está en el cerebro? Porque de nada te sirve que tú estés tomando medicamentos tan novedosos y tan buenos, ¿ok? Si tú no cambias tu forma y tu mentalidad, ¿ok? Porque el paciente que toma medicamentos para bajar de peso, está muy buena tu pregunta, ¿verdad? Piensa que con eso ya se resolvió la vida y que no tiene que hacer ningún cambio. Lo más difícil de cambiar
un hábito es la alimentación. Porque después que tú tienes 20, 22 años, 21, 23 años, comiendo como tú crees que es bien, ¿verdad? O que tú consideras que es sano, es difícil que tú cambies ese paradigma. Entonces yo pienso que el efecto de eso está más que todo en el rebote, ¿ok? El efecto más que tú has visto y se ha descrito rebote, o sea, por más que tú estés 2 años tomando o bajo la medicación de estas moléculas tan exitosas, ¿verdad? Porque de verdad reducen el peso. Y ojo, vienen otras que son más potentes todavía. De hecho, viene una combinación que es GLP-1 más glucagón, o sea, una combinación así toda interesante que viene, está como para el 2028-29 se lanzará, esperemos que los estudios salgan positivos. Si tú no cambias tu forma de comer y tus hábitos, amigo mío, o sea, vas a perder el peso. Entonces, el efecto, más así, respondiendo a tu pregunta, es nuevamente el rebote del peso, ¿ok? Perfecto, profe, muchas gracias. Sandra, pero De nada. una cosa. Ajá. Estamos hablando del semaglutide porque el semaglutide se tomó, digamos, posición en primer lugar por la parte de obesidad, pero eso no fue lo que se aprobó. No, ya va. Para aclararte la historia de semaglutide. Bueno, pero Estos agonistas, ya- perdón. es lo que te estoy diciendo, o sea, yo le he recorrido y ella no salió solamente para el tratamiento de obesidad y el tratamiento de obesidad es si realmente el paciente tiene algún trastorno metabólico relacionado con la parte de glucemia. Ya va, Y ya, eso la FDA lo ha monitoreado full. O sea, ya va, obesidad para. sí o no. No, Y ya ahorita va, para está explicar. el Eli, problema. ya. Eli, está buena tu pregunta, porque eso es debate, escucha. Todos estos agonistas de GLP-1 siempre sacan dos presentaciones. Una que es para la persona con diabetes, ¿ok? Por ejemplo, el primero de ellos que es así, que salió, que redujo peso, es la liraglutide, que para diabetes victosa, y luego sacaron una presentación aprobada por la EMA y la FDA, que es Saxenda, que es la misma liraglutide, pero especial para obesidad. Y tienes que demostrar que efectivamente tienes el diagnóstico de obesidad. Entonces, estamos de acuerdo que estos agonistas LP1 tienen un efecto sobre el peso, por lo que le expliqué. Van a nivel del sistema nervioso central, me actúa más sobre la saciedad, me siento más lleno, reduzco el apetito y además tengo un enlentecimiento del vaciado gástrico. Y esos mecanismos me ayudan a reducir el peso, ¿ok? Porque vas a disminuir la cantidad de comida. Pero hay que tener cuidado. Hay dos presentaciones del liraglutide, que es la primera generación, por decirlo de alguna, o la segunda, porque el primero fue exenatide, que ese tuvo que salir rápido al mercado por los efectos de gastrointestinales, muchos vómitos. Entonces, si usted manda Victoza, es para el paciente con diabetes y además tiene algo de peso, porque como te digo, el paciente con diabetes come y nunca se sacia. Ahora, si tu objetivo y la paciente no tiene diabetes, no le puedes mandar Victoza, le vas a mandar Saxenda. Cuando ahora viene la semaglutide, que es la de cuarta generación y que es la más novedosa, la primera indicación que fue aprobada por la FDA y por la EMA es para pacientes con diabetes y esa es el que se llama Ozempic. ¿Ok? Pero ¿qué pasó? Efectivamente, como tú dices, la gente como produce reducción de peso, empezaron a hacer un mal uso del Ozempic. El Ozempic es para diabetes. Si tiene sobrepeso y tiene obesidad y como le vas a mejorar la parte metabólica, sí tiene un efecto sobre el peso. Ahora, después la FDA aprobó ya hace un par de meses, no sé, como unos 6, 7 meses, estamos que en septiembre, sí, tendrá como 6, 8 meses aproximadamente, aprueba la misma semaglutide. Bueno, ya va, antes de pasar, el semaglutide o Ozempic inyectado es para diabetes y el Rybelsus también es para diabetes, que es el oral, ¿ok? Ahora, hace, como te digo, 6 o 8 meses, la FDA aprobó semaglutide para el peso, que se llama Wegovy,
¿ok? Tiene otro nombre. Sí, pueden utilizar semaglutide para pérdida de peso, pero ¿cuál van a usar? No va a ser la Ozempic, porque la Ozempic no tiene indicación en obesidad. La que tiene es la Wegovy, ¿ok? Entonces sí lo hay. Entonces, primero fue para diabetes y luego ellos siempre sacan como para el peso, porque bueno, sabemos que el tema de la obesidad está aumentando a escala gigantesca, ya ni siquiera es en los adultos, ahora ya se comienza a ver niños de 6, 7, Sí, 8 años pero es obesos. como tú dices, o sea, eso es más que todo la parte de dieta. Si tú no haces una buena dieta, olvídate que el medicamento no te va a ayudar 100% a reducir peso. De hecho, ya hay estudios recientes donde se ha observado que el paciente que tomaba ese medicamento lo deja de usar y el rebote es peor. Bueno, es lo Es que el te estaba diciendo, 100%. bueno, que fue lo que le dije al amigo Juan Andrés. O sea, ¿cuál es Ajá. el efecto? Si tú no cambias, por eso yo digo que la obesidad es un problema mental, está aquí en el Exactamente. cerebro, no está en que, porque si tú no cambias tu forma de comer y no cambias tú a hacer alguna actividad física, Ajá. ¿verdad? Tú Tú, sabes que aunque pues, estés con un eso medicamento exitoso y muy bueno, lógicamente vas a aumentar el doble de peso, vas a aumentar, entonces porque hay un efecto rebote. Lo que pasa es que la gente se cree que como son medicamentos nuevos, además que es un poco costoso, no todo el mundo lo puede adquirir, ¿ok? Y efectivamente ellos presentaron un tema porque, claro, lo estaban usando, dándole el mal uso a los Ozempic, pero como ahora está en Estados Unidos ya hay Wegovy, sí, ¿ok? bueno, Entonces, ahora van a empezar a utilizar Wegovy, claro, y en esos países también el sistema de salud es muy diferente a lo que ocurre en nuestros países. Entonces, por eso fue lo que le dije a Juan Andrés, pues que efectivamente es el efecto rebote, que es más peligroso sí, señor, que sumar es todo. peor. Y Ajá. otra cosa que les iba a decir, cuando ustedes comienzan un paciente que tiene resistencia a la insulina, señores, por favor apréndanlo desde hoy. La resistencia a la insulina es de por vida. Eso es mentira que yo te doy un año, porque ¿qué es lo que te está diciendo la resistencia a la insulina? Que ya ocurrió un cambio molecular y ya eso tú no lo puedes echar para atrás. Tú lo que vas a evitar es a frenar, porque la historia natural de la enfermedad en metabólica es que tú comienzas primero con resistencia a la insulina. Si tú no te cuidas, por un momento, las células betas del páncreas empiezan a hacer, porque el cuerpo no sabe si es que el cuerpo no sabe si es que la unión de la insulina con su receptor no está siendo efectiva, el cuerpo lo interpreta como que tiene poca insulina, entonces como una respuesta, un mecanismo compensatorio a eso, el cuerpo comienza a producir más insulina, entonces están esas células betas del páncreas se hipertrofian, se ponen gorditas hasta que llega un momento y digo, ¿sabes qué? Ya no aguanto más, ya no puedo producir más insulina porque, bueno, nuestros cuerpos, nuestras células tienen un ciclo de vida también, ¿no? Y cuando ya empiezan muchas células betas a flejar, entonces ya la persona comienza a presentar glucosa. Al principio, tú no tienes glucosas alteradas, tus glucosas están por debajo de 100, pero puedes tener cercano a 100, puede estar 99, 98, 95. Y cuando tú sigues y no sigues el tratamiento y no cuidas lo que comes y no haces ejercicio, ya tú empiezas a ver 101, 105, 110. Eso no es normal. Ya el páncreas te está diciendo, mijo, cuídame porque voy a empezar a fallar y vas a convertirte en diabetes. ¿Entiendes? Entonces, uno aprende a sobrevivir. Yo he visto muchos colegas que, no, un año, ay, estás bien, retíralo. No, señor, no lo retires, porque si lo retiro, tu mecanismo molecular ya comenzó. Entonces, tú lo que evitamos nosotros, vean a la lástima que no tengo así como una pizarrita para poder escribirle, vean a las enfermedades metabólicas como una escalera, primer escalón, segundo escalón y tercer escalón. Así se lo dibujo yo siempre a mis pacientes. El primer escalón es resistencia a la insulina. La gente, ay, no, pero ¿qué importa? No, no pasa nada, porque ¿qué pasa? Aunque usted no tenga el azúcar alta, ¿verdad? Pero recuerden lo que yo les dije, ¿qué hace la insulina? Ella guarda todo, tanto los carbohidratos como las grasas, dentro de nuestros tejidos para el momento del ayuno. ¿Ok? Pero cuando eso no ocurre, como ella todavía
¿Qué pasa? No puede guardar eso y todo ese exceso, por eso es que las personas empiezan a aumentar de cintura abdominal, los muslos, donde hay mayor tejido adiposo. ¿Por qué? Porque efectivamente no hay captación de la glucosa. Entonces, esa glucosa se transforma en tejido adiposo. Otra cosa, otro mito que les quiero desmistificar. Las personas piensan que porque no como dulce, no, pero es que yo no como dulce. Amigo, dulce y grasa es lo mismo. O sea, si ustedes comen cachitos, pan, todo el carbohidrato, todo eso, aunque no sea dulce, igual es el malo, ¿me entiendes? Entonces, todas esas cosas uno lo vaya aprendiendo en el camino y ¿cómo que se dice? Hay que irla poniendo en práctica. No sé si tienen alguna otra pregunta, si quieren hacer un comentario. Sé que es tarde, sé que he abusado un poco de su tiempo. Sepan que aquí donde estoy es un poco más tarde de lo que tienen ustedes, créanme. De hecho, ya me quedé solita aquí en la oficina y nada, si quieren comentar algo, los escucho. Agradecida, Sandra, de verdad, No, por tu disculpen. tiempo, de verdad, Bueno, espero haberles, inmensamente por estar. no, Gracias espero Espero por haberles, su tiempo. espero haberles aprovechar. podido aportar algo. Espero haberles, Si realmente prestaron atención y tomaron sus apuntes, de verdad que este, espero que lo hayan sabido aprovechar de verdad. Porque estas bueno, y clases cualquiera. magistrales, de verdad, con especialistas, mucho más. Mm, Así que, bueno, Sí, no, nada. bueno, bueno, gracias a todos los que se quedaron. Gracias, profe. ¿Cómo? Feliz noche. No, de nada, gracias. Mira, cualquier cosita, Vale, si tienen dudas, que me escriban, me avisen y ahí con gusto se las respondo. vale. ¿Sí? Hablamos Bueno, ahora. sí, dale, que Agradecido. estén bien. Cuídense. Vale, muchachos. Abrazos. Bendecido fin. Cuídense. Bendiciones Chao. a todos. Chao, chao. Chao. Ay, Hablamos. chao, chao. Chao. Ay, no me deja salir. Ay, Eli, tráncame. Ay, carachile. Eli, tráncame. Ay, salir. Quiero salir. Eli, tráncame. ¿Hay alguien ahí conectado todavía? Tururú.